A 50 kilómetros al noroeste de Saigón, bajo la espesa selva vietnamita, existía algo que los estrategas estadounidenses jamás imaginaron. Una ciudad completamente funcional, escondida bajo tierra. No era un búnker convencional ni un refugio temporal. Era un laberinto de 250 kilómetros de túneles interconectados donde miles de personas vivían, luchaban y morían sin que el enemigo supiera exactamente dónde estaban. Esta es la historia real de los túneles de Cu Chi, el plan secreto más audaz de la guerra de Vietnam. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a Vietnam del Sur, en la década de 1960, llevaban consigo la tecnología militar más avanzada del planeta. Aviones de bombardeo B-52, helicópteros artillados, napalm, agente naranja y 500,000 de soldados equipados con armamento de última generación. Su misión era clara: apoyar al gobierno de Vietnam del Sur contra las fuerzas comunistas del norte y los guerrilleros Viet Cong que operaban en el sur. Lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que había convertido el subsuelo en su hogar. La historia de estos túneles comenzó mucho antes de la llegada de los norteamericanos. Durante los años 40, cuando Vietnam aún estaba bajo ocupación francesa, los combatientes de la resistencia vietnamita empezaron a excavar los primeros túneles en la región de Cu Chi. La motivación inicial era simple: necesitaban una forma de moverse entre aldeas sin ser detectados por las patrullas francesas. Utilizando solo herramientas rudimentarias y sus propias manos, comenzaron a crear pasajes subterráneos que conectaban pueblos enteros. El suelo de Cu Chi resultó ser perfecto para esta empresa. La arcilla laterítica de color marrón rojizo tenía una composición única, lo suficientemente adhesiva para mantener su forma. Permitía cierta penetración de aire para la respiración, pero no se desmoronaba fácilmente. Esta característica geológica natural fue fundamental para el éxito del proyecto. Durante la Primera Guerra de Indochina, entre 1948 y 1954, los combatientes del Viet Minh excavaron hasta 48 kilómetros de túneles en la zona, pero fue con la escalada de la presencia militar estadounidense en los primeros años de la década de 1960, cuando el proyecto alcanzó proporciones inimaginables. Entre 1960 y 1965, los guerrilleros del Viet Cong expandieron la red existente de forma asombrosa. Añadieron un sistema de 3 niveles que cuadruplicó el tamaño original, llevando la longitud total a más de 190 kilómetros de túneles interconectados. No se trataba simplemente de agujeros en la tierra. Era arquitectura subterránea. El primer nivel de túneles se encontraba a 3 metros bajo la superficie. Esta profundidad había sido calculada meticulosamente. Era lo suficientemente profunda para resistir el peso de tanques y vehículos blindados que pasaran por encima, y también podía soportar ataques con armas químicas. El segundo nivel descendía hasta los 6 metros de profundidad, proporcionando una capa adicional de seguridad. El tercer y más profundo nivel alcanzaba los 11 metros bajo tierra, una profundidad que lo hacía prácticamente inmune a todo excepto a los bombardeos más intensos. La red de túneles se extendía desde las cercanías de Saigón, la capital de Vietnam del Sur y sede del poder estadounidense y survietnamita, hasta la frontera con Camboya. Imagine la ironía. Mientras los generales estadounidenses planificaban sus operaciones en la ciudad, a pocos kilómetros de distancia, miles de combatientes enemigos vivían bajo tierra, moviéndose libremente a través de un sistema que los norteamericanos apenas comenzaban a comprender. Dentro de este complejo subterráneo, existía prácticamente todo lo necesario para sostener la vida y la guerra. Había dormitorios excavados en la arcilla donde los guerrilleros dormían en camas de bambú, cocinas especialmente diseñadas con sistemas de ventilación ingeniosos que dispersaban el humo a través de múltiples salidas para evitar que columnas de humo delataran la ubicación de los túneles. El humo de las fogatas se dirigía a través de conductos que lo distribuían en varios puntos de la superficie,
haciéndolo prácticamente invisible entre la vegetación densa de la selva. Existían salas de reuniones donde los comandantes del Vietcong planificaban operaciones militares. De hecho, la famosa ofensiva del Tet de 1968, el ataque coordinado masivo contra más de 100 ciudades y pueblos de Vietnam del Sur, que cambió el curso de la guerra, fue planificada en salas de conferencias subterráneas de Cu Chi. Estas habitaciones han sido preservadas y pueden visitarse hoy en día. Había también clínicas médicas y salas de operaciones rudimentarias donde médicos y enfermeras trataban a los heridos en condiciones extremadamente difíciles. Imaginemos realizar una cirugía bajo tierra, con iluminación mínima, humedad constante y el sonido de bombardeos en la superficie. A pesar de estas condiciones adversas, los médicos vietnamitas realizaban procedimientos complejos, salvando vidas que de otra manera se habrían perdido. Los túneles contenían también almacenes para armas y municiones, depósitos de arroz y otros alimentos, pozos de agua potable excavados a gran profundidad, talleres para fabricar armas artesanales, e incluso pequeñas fábricas de explosivos. La autosuficiencia era esencial. Los guerrilleros fabricaban granadas, minas terrestres y trampas utilizando materiales reciclados, incluyendo proyectiles sin explotar lanzados por los estadounidenses. Sorprendentemente, también había espacios dedicados al entretenimiento y la moral de las tropas. En algunas secciones se construyeron pequeños teatros y salas donde se realizaban actuaciones musicales. Artistas y cantantes vietnamitas famosos eran secretamente trasladados desde las ciudades hasta estos teatros subterráneos para entretener a los soldados agotados. Estas presentaciones eran cruciales para mantener el espíritu de combate durante meses de vida subterránea. La vida cotidiana en los túneles de Cu Chi era extraordinariamente dura. El espacio era claustrofóbicamente reducido. Los túneles tenían típicamente apenas 80 centímetros de ancho por 1,20 m de alto. Los combatientes debían moverse agachados o gateando durante horas. Los vietnamitas, conocidos por su estatura generalmente más baja que los occidentales, tenían una ventaja física en este entorno. Para un soldado estadounidense promedio, moverse por estos túneles era extremadamente difícil. Las condiciones ambientales eran brutales. El aire era escaso y cargado de humedad. Las temperaturas bajo tierra podían superar los 40 grados centígrados. La oscuridad era absoluta en muchas secciones, rota solo por pequeñas lámparas de aceite o velas cuando era estrictamente necesario. El riesgo de incendios en un espacio tan confinado significaba que cualquier fuente de luz debía usarse con extrema precaución. Los túneles estaban infestados de vida salvaje peligrosa. Ciempiés venenosos, escorpiones, arañas de gran tamaño, serpientes mortales y ratas eran compañeros constantes de los habitantes subterráneos. Las enfermedades se propagaban rápidamente en estas condiciones. Malaria, disentería, infecciones cutáneas y parásitos intestinales afectaban a prácticamente todos los que vivían bajo tierra durante periodos prolongados. Durante los bombardeos intensos, los guerrilleros podían verse obligados a permanecer bajo tierra durante días o incluso semanas consecutivas. En 1967, la región de Cu Chi fue declarada una zona de fuego libre, lo que significaba que cualquier cosa que se moviera en la superficie podía ser atacada sin advertencia. Los B-52 estadounidenses soltaron tal cantidad de explosivos sobre la región que algunas secciones de los túneles colapsaron. Sin embargo, la mayoría del sistema permaneció intacto. A pesar de todas estas adversidades, la vida continuaba bajo tierra. Las personas se casaban en ceremonias subterráneas. Las mujeres daban a luz en las profundidades de los túneles. Los niños nacían y pasaban sus primeros años sin conocer la luz del sol. Los maestros enseñaban a leer y escribir a los jóvenes en aulas excavadas en la tierra. Era una existencia casi incomprensible, pero era su forma de resistencia. La entrada y salida de los túneles requería ingenio extraordinario. Los vietnamitas diseñaron trampillas camufladas con tal maestría que eran prácticamente invisibles.
Estas entradas estaban cubiertas con hojas, tierra y vegetación que se mezclaba perfectamente con el entorno de la selva. Algunas trampillas estaban construidas con bisagras hechas de bambú, que permitían abrirlas desde abajo, pero eran casi imposibles de detectar desde arriba. Antes de salir, los guerrilleros tenían un procedimiento estándar. Empujaban ligeramente la trampilla para crear una pequeña abertura, apenas suficiente para mirar hacia afuera y asegurarse de que no hubiera soldados enemigos cerca. Solo entonces saldrían completamente, siempre listos para volver a sumergirse en el subsuelo en cuestión de segundos si aparecía algún peligro. Una pregunta obvia surge: ¿qué hacían con toda la tierra excavada? Mover 250 kilómetros de túneles genera una cantidad enorme de material. Dejar montones de tierra cerca de las entradas habría sido como poner señales luminosas para el enemigo. Los vietnamitas, con su conocimiento íntimo del terreno, desarrollaron métodos ingeniosos para deshacerse de la evidencia. La tierra era sacada en pequeñas cantidades y reciclada de múltiples formas. Parte se utilizaba para construir sótanos en casas cercanas o para reforzar otras estructuras. Otra porción se vertía en arroyos y ríos donde la corriente la dispersaba naturalmente. Cuando los bombardeos estadounidenses dejaban cráteres recientes, estos agujeros se llenaban discretamente con la tierra excavada de los túneles. Nunca había acumulaciones sospechosas cerca de las entradas de los túneles. El sistema también incluía túneles falsos y pasajes equipados con trampas mortales. Los vietnamitas sabían que eventualmente algunos soldados enemigos encontrarían entradas e intentarían explorarlas. Para estos intrusos, habían preparado un arsenal de dispositivos letales. Trampas con púas de bambú envenenadas, pozos disimulados con estacas afiladas en el fondo, granadas conectadas a cables trampa y secciones de túneles diseñadas para inundarse rápidamente si se activaba un mecanismo oculto. Estas trampas no solo eran físicamente peligrosas, también tenían un profundo efecto psicológico. Los soldados estadounidenses desarrollaron un miedo intenso a los túneles. La posibilidad de gatear en la oscuridad absoluta, sin saber si el próximo metro de túnel contenía una trampa mortal o un guerrillero armado esperando en la oscuridad, era aterradora. Para los comandantes estadounidenses, los túneles de Cu Chi representaban una frustración monumental. Aquí estaban, con todo el poder militar del país más fuerte del mundo, incapaces de controlar un área a pocos kilómetros de su principal base de operaciones. Los guerrilleros del Viet Cong atacaban instalaciones estadounidenses y luego simplemente desaparecían, sumergiéndose bajo tierra donde los helicópteros y aviones no podían seguirlos. Las operaciones militares convencionales resultaban inútiles contra este enemigo subterráneo. En enero de 1967, los estadounidenses lanzaron la Operación Cedar Falls, uno de los mayores asaltos terrestres de la guerra. Aproximadamente 30.000 soldados atacaron la provincia de Binh Duong, al norte de Saigón, cerca de la frontera camboyana, un área conocida como el Triángulo de Hierro, después de recibir informes sobre extensas redes de túneles enemigos. La operación comenzó con bombardeos masivos. Luego aplicaron herbicidas potentes para defoliar los campos de arroz y las áreas selváticas circundantes, eliminando la cobertura vegetal que ocultaba las entradas de los túneles. Tanques y excavadoras entraron para barrer la zona, forzando la evacuación de varios miles de residentes, muchos de ellos refugiados civiles. Pensaron que habían limpiado la zona. Sin embargo, en cuestión de meses, los combatientes vietnamitas del norte y del Viet Cong habían regresado. Los túneles, en su mayoría intactos bajo la superficie devastada, les permitieron retomar el control del área. A principios de 1968, utilizarían estos mismos túneles como base para lanzar ataques durante la ofensiva del Tet. La Operación Cedar Falls, a pesar de su escala masiva, había sido fundamentalmente un fracaso. Los estadounidenses intentaron también usar armas químicas. Bombas de gas lacrimógeno y otros agentes se lanzaban en las entradas de los túneles, esperando expulsar o incapacitar a los ocupantes.
Los vietnamitas respondieron construyendo sistemas de ventilación más sofisticados y puertas herméticas que podían cerrarse para aislar secciones contaminadas. En muchos casos, los gases simplemente se disipaban a través de la red de conductos de ventilación sin causar el daño esperado. A finales de 1969, con los B-52 liberados de las misiones de bombardeo sobre Vietnam del Norte, comenzó un bombardeo de alfombra sobre Cu Chi y el resto del Triángulo de Hierro. La cantidad de explosivos lanzados fue asombrosa. Algunas porciones de los túneles efectivamente colapsaron bajo el impacto sostenido de bombas de 500 y 1000 libras. Otras secciones quedaron expuestas cuando el terreno de arriba fue literalmente pulverizado. Pero incluso este bombardeo masivo no pudo destruir la mayor parte del sistema. Los niveles más profundos, a 11 metros bajo tierra, permanecieron intactos. Los guerrilleros simplemente se retiraban a las profundidades durante los bombardeos y luego regresaban para reparar los daños cuando cesaba el fuego. Era una guerra de desgaste donde la tecnología estadounidense se enfrentaba a la determinación y resistencia vietnamita. Eventualmente, los comandantes estadounidenses comprendieron que necesitaban una nueva aproximación. Si no podían destruir los túneles desde arriba, tendrían que entrar en ellos. Así nació una de las unidades militares más singulares y peligrosas de la guerra, los Tunnel Rats, o ratas de túnel. Estos eran soldados voluntarios entrenados específicamente para combate en túneles. Típicamente eran hombres de estatura más baja y complexión delgada que podían moverse más fácilmente por los espacios estrechos. Su equipamiento era minimalista por necesidad: una pistola calibre 45, un cuchillo de combate, una linterna y una cuerda. Eso era todo. No había espacio para rifles o equipo pesado en los túneles. La tarea de un Tunnel Rat era descender solo a la oscuridad del túnel y explorar, buscando trampas, documentos, suministros o combatientes enemigos. Avanzaban centímetro a centímetro, sin saber qué encontrarían en el siguiente recodo. La cuerda atada a su cintura era su única conexión con el mundo exterior y su línea de vida para ser extraído si quedaba herido o atrapado. Los estadounidenses acuñaron un término para describir las condiciones dentro de los túneles: Black Echo, o eco negro. Era oscuridad absoluta, aire viciado, calor sofocante, y un silencio roto solo por los propios latidos del corazón y el sonido de la respiración. En ese ambiente los sentidos se distorsionaban. Un Tunnel Rat podía oír la respiración de un enemigo escondido en la oscuridad y tener que decidir en fracciones de segundo si avanzar o retroceder. Los testimonios de estos soldados revelan el terror psicológico de su trabajo. Uno de ellos describió: había momentos en que podía escuchar la respiración, muy silenciosa. Podías oír a una persona respirar, y sabía que estaba ahí dentro, y yo no iba más lejos. Solo me decía a mí mismo: en este rincón oscuro de un túnel es donde pertenece el animal, donde pertenece un roedor. Me estoy volviendo como un roedor, pero aún así no pertenezco aquí. La claustrofobia extrema, el aislamiento absoluto, la amenaza constante de trampas mortales, granadas rodando hacia ellos en la oscuridad, y la posibilidad de enterramiento vivo si el túnel colapsaba, convertían cada misión en una experiencia traumática. Pocos Tunnel Rats hablaron sobre sus experiencias después de la guerra. El peso psicológico era demasiado grande. Curiosamente, existía un respeto mutuo entre los Tunnel Rats y los guerrilleros vietnamitas. Los vietnamitas reconocían el coraje extraordinario que se requería para descender voluntariamente a los túneles. Cualquier Tunnel Rat capturado vivo por el Viet Cong dentro de los túneles recibía mejor trato que un prisionero regular. Los vietnamitas respetaban su valentía, reconociendo los enormes riesgos que asumían, algo que resonaba con su propia perspectiva de arriesgar la vida por lo que consideraban importante. El 18 de enero de 1967, Tunnel Rats del 1er y 5 de Infantería descubrieron la sede del distrito Viet Cong de Cu Chi. Fue un hallazgo extraordinario. 500,000 de documentos relacionados con todo tipo de estrategia militar. Entre los papeles, había mapas detallados de bases estadounidenses,
Informes precisos sobre movimientos de tropas desde Camboya hacia Vietnam, listas de simpatizantes políticos en las ciudades, e incluso planes para un intento fallido de asesinato contra Robert McNamara, el secretario de Defensa estadounidense. Este descubrimiento demostró la sofisticación de la inteligencia vietnamita y la extensión de su red de información. No solo estaban sobreviviendo bajo tierra, estaban conduciendo una guerra de información altamente efectiva, recopilando datos detallados sobre las operaciones enemigas y planificando operaciones complejas. Los túneles permitían a los guerrilleros controlar el tempo y ubicación de los combates. En 1965, el Viet Cong estaba tan bien atrincherado en el área de Cu Chi que tenía la capacidad única de determinar dónde y cuándo ocurrirían las batallas. Podían aparecer repentinamente para emboscar una patrulla estadounidense y luego evaporarse bajo tierra antes de que llegaran refuerzos. Esta movilidad fantasmal frustraba constantemente la doctrina militar estadounidense, que dependía de la capacidad de aplicar poder de fuego superior una vez que se localizaba al enemigo. En las profundidades de Cu Chi no solo vivían soldados, comunidades enteras de civiles se refugiaban en los túneles durante los períodos de bombardeo intenso. Aldeas completas podían encontrarse escondidas bajo tierra, madres con niños pequeños, ancianos, familias enteras pasaban semanas en la oscuridad, mientras arriba su mundo era destruido por las bombas. Cuando finalmente podían emerger, a menudo encontraban sus casas reducidas a escombros, sus campos de arroz envenenados con herbicidas, sus bosques carbonizados por el napalm. Se estima que al menos 45,000 vietnamitas, tanto combatientes como civiles, murieron en los túneles de Cu Chi durante la guerra, algunos por acción directa del enemigo, otros por enfermedades, derrumbes o simplemente por las condiciones extremas de vida subterránea prolongada. Cada metro de esos túneles fue pagado con sangre y sacrificio. El papel de los túneles en la ofensiva del Tet de 1968 no puede subestimarse. Durante meses, los comandantes vietnamitas habían estado planificando un ataque masivo y coordinado que golpearía simultáneamente más de 100 ciudades y objetivos militares en todo Vietnam del Sur. La escala de esta operación requería mover grandes cantidades de tropas, armas y suministros a posiciones cercanas a los objetivos sin ser detectados. Los túneles de Cu Chi hicieron esto posible. Miles de guerrilleros se concentraron en el sistema subterráneo en las semanas previas a la ofensiva. Armas y municiones fueron almacenadas en los depósitos bajo tierra. Cuando llegó la noche del 30 de enero de 1968, víspera del Año Nuevo Lunar vietnamita, los atacantes surgieron de los túneles como fantasmas. El ataque sorprendió completamente a las fuerzas estadounidenses y survietnamitas. Aunque la ofensiva fue finalmente repelida con grandes pérdidas vietnamitas, su impacto psicológico y político fue devastador. Demostró que después de años de guerra y miles de millones de dólares gastados, el enemigo todavía podía atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. En abril de 1975, cuando las fuerzas del Ejército Popular de Liberación se acercaban a Saigón para el asalto final, los túneles jugaron un último papel crucial. Guerrilleros que habían permanecido escondidos en la ciudad durante años comenzaron a desempacar armas que habían estado almacenadas bajo tierra desde 1968. Se prepararon para ataques contra cuarteles del ejército survietnamita. Sin embargo, el gobierno de Saigón se rindió antes de que estos ataques finales pudieran llevarse a cabo. La caída de Saigón, el 30 de abril de 1975, marcó el final de la guerra. Los túneles de Cu Chi habían sobrevivido a una década de los esfuerzos más intensos del ejército estadounidense por destruirlos. Al ayudar a mover suministros y albergar tropas de manera encubierta, los túneles permitieron a los combatientes norvietnamitas y del Viet Cong en su área de Vietnam del Sur sobrevivir, prolongar la guerra y aumentar los costos y bajas estadounidenses hasta la eventual retirada en 1973 y la derrota final de Vietnam del Sur en 1975. Después de la guerra,
el gobierno reunificado de Vietnam reconoció el valor histórico extraordinario de este complejo subterráneo. En lugar de sellarlo o destruirlo, tomaron la decisión de preservar secciones de los túneles como memorial de guerra y sitio educativo. Dos áreas principales fueron desarrolladas para visitantes, Ben Dinh y Ben Duoc. En ambos sitios, porciones de los túneles originales han sido restauradas y, en algunos casos, ligeramente ampliadas para acomodar a turistas de mayor estatura. Se instalaron luces de baja potencia para hacer el recorrido más seguro y menos aterrador que en tiempos de guerra. Salas de conferencias subterráneas donde se planificó la ofensiva del Tet han sido cuidadosamente restauradas con mobiliario de época. Los visitantes modernos pueden descender a estos túneles y experimentar, aunque sea brevemente, las condiciones en las que vivieron y lucharon miles de vietnamitas. Incluso con las mejoras para turistas, el ambiente sigue siendo claustrofóbico y sofocante. Después de 15 minutos gateando por los pasajes estrechos, incluso en un día no particularmente caluroso, la mayoría de los visitantes emergen sudorosos, exhaustos y asombrados de que alguien pudiera haber vivido así durante meses o años. Hoy, los túneles de Cu Chi son uno de los destinos turísticos más populares de Vietnam. Viajeros de todo el mundo, incluyendo muchos estadounidenses, vienen a ver este monumento extraordinario de ingenio humano y resistencia. No es simplemente un lugar para observar curiosidades históricas. Es un espacio de reflexión sobre los límites de lo que los seres humanos pueden soportar cuando creen en una causa. Las exhibiciones en los sitios muestran los diferentes tipos de trampas que se usaban, las herramientas de excavación rudimentarias, maniquíes que recrean escenas de vida cotidiana subterránea, soldados transportando heridos, médicos operando bajo luz de vela, familias comiendo arroz alrededor de pequeñas fogatas. Hay también campos de tiro, donde los visitantes pueden, si lo desean, disparar réplicas de armas usadas en la guerra, aunque el ruido ensordecedor de los disparos a menudo sobresalta a los turistas que no están preparados. La conservación de los túneles no es simplemente para el turismo, es un esfuerzo consciente de preservar un capítulo crucial de la historia vietnamita. Para los vietnamitas, estos túneles representan la determinación de su pueblo de resistir contra probabilidades aparentemente imposibles. Son un símbolo físico de que incluso el poder militar más grande del mundo no pudo derrotar a personas dispuestas a vivir bajo tierra durante años para defender lo que consideraban su tierra y su derecho a la autodeterminación. Desde una perspectiva militar e histórica, los túneles de Cu Chi demuestran varias lecciones importantes. Primero, que la superioridad tecnológica no garantiza la victoria cuando el enemigo está profundamente comprometido y dispuesto a hacer sacrificios extraordinarios. Los estadounidenses tenían aviones, helicópteros, tecnología de sensores y armamento masivo, pero no podían utilizar efectivamente estas ventajas contra un enemigo que literalmente se había retirado del campo de batalla convencional. Segundo, que el conocimiento del terreno local es una ventaja estratégica inmensa. Los vietnamitas conocían cada aspecto de su tierra, el tipo de suelo, los patrones de drenaje de agua, la vegetación, el clima. Utilizaron este conocimiento para crear un sistema de defensa que se integraba perfectamente con el entorno natural. Los estadounidenses, a pesar de mapas aéreos y reconocimiento sofisticado, nunca alcanzaron este nivel de comprensión íntima del territorio. Tercero, que la guerra psicológica puede ser tan importante como la guerra física. Los túneles no solo proporcionaban protección física, también infligían un costo psicológico tremendo al enemigo. Los soldados estadounidenses nunca sabían si estaban caminando sobre túneles llenos de guerrilleros. Cada parcela de tierra podía ser una trampa mortal. Esta incertidumbre constante erosionaba la moral de forma tan efectiva como cualquier combate directo. Cuarto, que la adaptabilidad y la innovación son cruciales en la guerra. Los vietnamitas constantemente modificaban y mejoraban su sistema de túneles en respuesta a las tácticas estadounidenses. Cuando los estadounidenses empezaron a usar perros para detectar entradas,
Los vietnamitas lavaban las trampillas con jabón impregnado de pimienta para confundir el olfato de los animales. Cuando se usaban gases, mejoraban la ventilación y añadían puertas selladas. Para cada movimiento estadounidense, había una contramedida vietnamita. La historia de los túneles de Cu Chi también plantea preguntas morales y éticas sobre la naturaleza de la guerra y el sacrificio humano. ¿Qué tipo de creencia o desesperación lleva a personas a elegir vivir en condiciones tan extremas? Los guerrilleros y civiles en los túneles enfrentaban una existencia que desafiaba lo que consideramos humanamente tolerable: oscuridad perpetua, espacio mínimo, aire corrupto, calor extremo, enfermedades constantes, peligro omnipresente y años separados de la luz del sol y la vida normal. Algunos argumentan que esta disposición al sacrificio extremo refleja el fervor nacionalista y la determinación de un pueblo colonizado durante generaciones por potencias extranjeras, primero los franceses y luego los estadounidenses, en apoyo del gobierno del sur. Para muchos vietnamitas, los túneles representaban la única forma de mantener algún grado de control sobre sus vidas y destinos. Era preferible vivir como un topo bajo tierra que rendirse ante otra década de dominación extranjera. Otros señalan el costo humano terrible de esta estrategia. Decenas de miles murieron en esos túneles. Una generación entera creció sin infancia normal. Mujeres dieron a luz en la oscuridad. Ancianos pasaron sus últimos años bajo tierra. Las enfermedades tropicales que afectaban a los habitantes de los túneles a menudo dejaban secuelas permanentes en los sobrevivientes. El precio de la resistencia fue extraordinariamente alto. Desde la perspectiva estadounidense, los túneles de Cu Chi representan una de las frustraciones más grandes de la guerra. A pesar de gastar más toneladas de bombas en Vietnam que en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial combinados, a pesar de desplegar 500.000 de soldados en el punto máximo de la guerra, a pesar de tecnología que incluía sensores sísmicos para detectar movimiento subterráneo y químicos diseñados para revelar túneles, nunca pudieron controlar efectivamente este sistema subterráneo a solo 50 kilómetros de su principal base en Saigón. Este fracaso es emblemático de un problema más amplio que enfrentó Estados Unidos en Vietnam. Una guerra donde la medida tradicional de éxito militar, controlar territorio, no aplicaba de la misma manera. Los estadounidenses podían tomar y retomar la misma colina o pueblo múltiples veces, pero el enemigo simplemente esperaba bajo tierra y regresaba cuando las tropas se movían a otro lugar. Era como intentar atrapar humo con las manos. Los veteranos estadounidenses que sirvieron en la región de Cu Chi tienen perspectivas variadas sobre su experiencia. Algunos hablan con respeto, aunque reacio, sobre la determinación y ingenio de su enemigo. Reconocen que enfrentaron a combatientes dispuestos a soportar condiciones que ellos mismos no podrían haber tolerado. Otros veteranos se enfocan en la brutalidad de la guerra de túneles, las trampas mortales, las emboscadas repentinas, los compañeros perdidos en explosiones o por púas envenenadas. Un aspecto particularmente notable de los túneles era su capacidad para nivelar el campo de batalla tecnológico. En superficie, un helicóptero artillado podía devastar un área en minutos. Un bombardero B-52 podía liberar 42 toneladas de explosivos desde 9.000 metros de altura. Pero bajo tierra, estas ventajas tecnológicas se evaporaban. En los túneles, lo que importaba era el coraje individual, el conocimiento del terreno y la capacidad de operar en condiciones extremas. En este ambiente, los vietnamitas tenían todas las ventajas. La ingeniería detrás de los túneles merece reconocimiento especial. Sin equipos de excavación modernos, sin planos arquitectónicos formales, sin tecnología de soporte estructural avanzada, los constructores vietnamitas crearon un sistema que resistió años de bombardeo intenso. Las técnicas de construcción se basaban en conocimiento tradicional transmitido a través de generaciones, adaptado y refinado para las necesidades militares modernas. Cada sección de túnel era reforzada cuidadosamente. Las paredes se alisaban para prevenir derrumbes. Los techos se arqueaban ligeramente para distribuir mejor el peso. En puntos críticos, se instalaban soportes de bambú,
Los cruces de túneles se diseñaban con especial atención a la estabilidad estructural. Los pozos de ventilación se excavaban en ángulos específicos para maximizar el flujo de aire, mientras minimizaban la visibilidad desde la superficie. El sistema de drenaje era igualmente ingenioso. Vietnam experimenta lluvias monzónicas intensas que pueden inundar cualquier estructura subterránea en horas. Los constructores de túneles excavaron cámaras de recolección en los puntos más bajos de cada sección, donde el agua podía acumularse y luego ser eliminada manualmente o drenada a través de canales ocultos. Sin este sistema, los túneles habrían sido inhabitables durante la temporada de lluvias. Las comunicaciones dentro del sistema de túneles también requerían soluciones creativas. No había radios ni teléfonos en la mayoría de las secciones. Los mensajes se transmitían de persona a persona o mediante sistemas de señales, golpes específicos en las paredes que resonaban a través de la arcilla, códigos que los combatientes veteranos podían interpretar incluso en la oscuridad total. Para mensajes urgentes, corredores especializados conocidos como ratas mensajeras se movían rápidamente a través de los túneles, memorizando rutas complejas que incluían múltiples giros, escaleras verticales y puertas ocultas. La jerarquía y organización dentro de los túneles reflejaba una estructura militar disciplinada. Cada sección tenía un comandante responsable, quien coordinaba con otros comandantes de sección para operaciones más grandes. Las decisiones sobre cuándo atacar, dónde almacenar suministros, cómo distribuir alimentos limitados y cómo mantener la disciplina entre tropas que vivían bajo estrés extremo, requerían liderazgo excepcional. Las mujeres jugaron roles cruciales en el sistema de túneles de Cu Chi. No eran simplemente apoyo. Muchas eran combatientes activas, comandantes de unidad, médicas e ingenieras. Algunas de las excavadoras de túneles más productivas eran mujeres jóvenes cuyas manos más pequeñas podían trabajar en espacios más confinados. Las enfermeras y doctoras femeninas operaban las clínicas subterráneas, a menudo con entrenamiento médico mínimo, pero con determinación feroz de salvar vidas. Pham Thi Tram, cuyo diario fue descubierto después de su muerte en combate en 1970, era una doctora que trabajó en los túneles. Sus escritos revelan la vida interior de alguien atrapado entre el deber y el deseo de una vida normal. Escribió sobre realizar cirugías bajo luz de vela, sobre perder pacientes por falta de antibióticos básicos, sobre la nostalgia de ver el cielo estrellado. Su diario, publicado póstumamente, se convirtió en un texto importante para comprender la experiencia humana detrás de las estadísticas de guerra. La producción de alimentos era un desafío constante. Los túneles no podían sostener una población grande sin suministros regulares desde la superficie. Los campos de arroz cercanos eran cultivados clandestinamente, a menudo por personas que corrían enormes riesgos para plantar y cosechar bajo la amenaza constante de bombardeos o patrullas enemigas. Los suministros también llegaban a través de la ruta Ho Chi Minh, la red legendaria de caminos y senderos que se extendía desde Vietnam del Norte hacia el sur, a través de Laos y Camboya. El arroz era el alimento básico, complementado cuando era posible con vegetales, ocasionalmente carne de animales salvajes cazados en la selva y pescado de los ríos locales. Las raciones eran escasas. Muchos guerrilleros sufrían desnutrición crónica. La dieta limitada, combinada con las condiciones de vida, significaba que enfermedades relacionadas con deficiencias vitamínicas eran comunes. Beriberi por falta de tiamina, escorbuto por falta de vitamina C, ceguera nocturna por deficiencia de vitamina A. A pesar de estas privaciones, los habitantes de los túneles mantenían rituales que preservaban su humanidad. Celebraban el Tet, el Año Nuevo Lunar, incluso en las profundidades bajo tierra. Aunque las celebraciones eran modestas, sin los fuegos artificiales tradicionales o las grandes comidas familiares, el simple acto de marcar el paso del tiempo y honrar las tradiciones proporcionaba un ancla psicológica importante. Cantaban canciones patrióticas y populares. Compartían historias de sus hogares y familias. Estos momentos de normalidad en condiciones anormales
eran esenciales para la supervivencia mental. La educación continuaba incluso en tiempos de guerra. Maestros improvisados enseñaban a leer y escribir a los jóvenes combatientes analfabetos. Había clases políticas donde se discutía la ideología comunista y los objetivos de la guerra. Para los líderes vietnamitas, la educación era parte integral del esfuerzo de guerra, manteniendo la motivación ideológica que justificaba los sacrificios extraordinarios que se les pedía a todos. Cuando finalmente terminó la guerra, en 1975, muchos de los que habían vivido en los túneles de Cu Chi durante años emergieron a un mundo transformado. Saigón había caído. El país estaba reunificado bajo el gobierno comunista del norte. Para algunos, esto representaba la victoria por la que habían luchado y sufrido. Para otros, especialmente aquellos que habían perdido familiares o sufrido heridas permanentes, la victoria tenía un sabor agridulce. La transición de la vida subterránea a la superficie fue difícil para muchos supervivientes. Después de meses o años en los túneles, algunos experimentaban problemas físicos, los ojos hipersensibles a la luz brillante, problemas respiratorios crónicos por años de aire contaminado, artritis y problemas articulares por el movimiento constante en posiciones agachadas o gateando. Los problemas psicológicos eran igualmente significativos. Muchos sufrían lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático, pesadillas, claustrofobia o su opuesto, agorafobia al estar en espacios abiertos, hipervigilancia constante. El gobierno vietnamita otorgó títulos honoríficos y pensiones a los veteranos de los túneles, reconociendo oficialmente sus sacrificios. Sin embargo, como en muchos países después de guerras largas, la realidad económica del Vietnam de posguerra significaba que estas pensiones eran modestas. Muchos veteranos lucharon financieramente mientras el país se reconstruía de décadas de conflicto. Hoy, algunos de los supervivientes ancianos de los túneles trabajan como guías en los sitios turísticos de Cu Chi. Comparten sus historias con visitantes de todo el mundo, describiendo en detalle cómo era la vida bajo tierra. Para estos veteranos, guiar tours es una forma de preservar la memoria, de asegurar que las generaciones futuras comprendan lo que ocurrió aquí. También es, quizás, una forma de dar sentido a sus experiencias, de transformar años de trauma en educación para otros. Las conversaciones con estos guías veteranos revelan perspectivas complejas. Muchos expresan orgullo por lo que lograron, por su papel en la eventual victoria. Simultáneamente, casi todos reconocen el costo terrible. Cuando un guía de 80 años muestra a turistas la estrecha entrada de un túnel, sus manos tiemblan ligeramente, no solo por la edad, sino por memorias de compañeros que descendieron por entradas similares y nunca regresaron. Los académicos militares de todo el mundo han estudiado los túneles de Cu Chi como un caso excepcional de guerra asimétrica. Las lecciones extraídas de esta experiencia han influido en el pensamiento militar moderno sobre contrainsurgencia, guerra urbana y operaciones en terreno complejo. Los manuales de entrenamiento de numerosos ejércitos ahora incluyen secciones sobre combate en túneles, reconociendo que en conflictos futuros, especialmente en entornos urbanos, las fuerzas militares pueden enfrentar enemigos que utilizan sistemas subterráneos extensos. Irónicamente, las fuerzas estadounidenses aplicarían algunas de las lecciones aprendidas en Cu Chi décadas más tarde en conflictos en Medio Oriente, donde insurgentes utilizaban sistemas de túneles en áreas urbanas. La experiencia dolorosa de Vietnam informó nuevas tácticas, entrenamiento especializado para operaciones subterráneas y desarrollo de tecnología específicamente diseñada para detectar y neutralizar túneles. Desde una perspectiva ambiental, los túneles de Cu Chi tuvieron impactos duraderos en la región. Las décadas de bombardeo intenso dejaron el paisaje marcado con cráteres que aún son visibles hoy. Los herbicidas, especialmente el agente naranja rociado masivamente sobre la zona, contaminaron el suelo y las fuentes de agua. Los efectos de esta contaminación química persistieron por generaciones, causando defectos de nacimiento y problemas de salud entre la población local décadas después del fin de la guerra. Sin embargo,
la naturaleza ha demostrado una capacidad notable de recuperación. Los bosques que fueron completamente defoliados han comenzado a regenerarse, aunque la composición de especies ha cambiado. Los animales salvajes han regresado gradualmente. Los campos de arroz son de nuevo productivos, aunque los agricultores ocasionalmente todavía encuentran municiones sin explotar, un recordatorio peligroso del pasado. Para los estudiosos de historia militar y estrategia, los túneles de Cu-chi plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder en la guerra moderna. El ejército estadounidense era superior en prácticamente todas las métricas cuantificables: personal, tecnología, presupuesto, poder de fuego, movilidad, sistemas de comunicación, apoyo logístico. Sin embargo, no pudieron traducir esta superioridad en victoria decisiva contra un enemigo que había elegido conscientemente operar fuera de los parámetros de la guerra convencional. Esta paradoja tiene paralelos históricos. Los mongoles, con su superioridad en caballería, no pudieron conquistar las ciudades fortaleza de Vietnam en el siglo XIII. Los británicos, con su imperio global, no pudieron mantener el control sobre las colonias americanas en el siglo XVIII. Los franceses, con su ejército colonial, no pudieron derrotar al Viet Minh en los años 50. El patrón se repite: la determinación, el conocimiento local y la voluntad de sacrificio pueden compensar las desventajas materiales si se mantienen durante suficiente tiempo. La dimensión temporal fue crucial en Cu-chi. Los estadounidenses estaban en Vietnam con un reloj político marcando en Washington. La opinión pública estadounidense, especialmente después de la ofensiva del Tet, se volvía cada vez más contra la guerra. Los vietnamitas, por el contrario, veían esto como una lucha existencial por su tierra. No tenían un reloj político de la misma manera. Podían, y estaban dispuestos a, sostener el conflicto indefinidamente. Los túneles eran la manifestación física de esta estrategia de resistencia a largo plazo. Cuando Richard Nixon asumió la presidencia estadounidense, en 1969, prometió paz con honor y comenzó el proceso de vietnamización, transfiriendo gradualmente la responsabilidad del combate al ejército de Vietnam del Sur, mientras retiraba tropas estadounidenses. Para 1973, las últimas fuerzas de combate estadounidenses habían salido de Vietnam. Los túneles de Cu-chi habían sobrevivido a la presencia militar estadounidense. La victoria final norvietnamita en 1975 no se debió únicamente a los túneles de Cu-chi. Por supuesto, fue el resultado de factores militares, políticos, diplomáticos y psicológicos complejos. Pero los túneles jugaron un papel desproporcionado en comparación con su escala. Demostraron que la resistencia era posible, que el poder estadounidense no era invencible, que el sacrificio y la determinación tenían valor estratégico real. En la memoria colectiva vietnamita, los túneles de Cu-chi ocupan un lugar especial. Son un símbolo de orgullo nacional, de ingenio bajo presión, de la voluntad de un pueblo de defender su tierra contra cualquier costo. Para los niños vietnamitas que visitan los túneles en excursiones escolares, representan una lección sobre la historia de su país y los sacrificios de generaciones anteriores. Las historias de los túneles se han convertido en parte del tejido narrativo nacional. Sin embargo, es importante reconocer que la memoria histórica siempre es selectiva. El gobierno vietnamita preserva y presenta los túneles de una manera que enfatiza heroísmo y victoria. Las complejidades, contradicciones y ambigüedades de la guerra reciben menos atención. Los visitantes no ven tanto sobre las luchas internas políticas, las purgas ocasionales de sospechosos de deslealtad, o las tensiones entre los comunistas del norte y los guerrilleros del sur, que no siempre compartían objetivos idénticos. Para entender completamente los túneles de Cu-chi, debemos verlos no como una simple historia de buenos contra malos, sino como un fenómeno histórico complejo que revela capacidades extraordinarias del ser humano bajo presión extrema. Fueron creados por personas que no tenían alternativas atractivas, que eligieron vivir como topos bajo tierra
en lugar de rendirse a lo que percibían como ocupación extranjera. Esa elección merece ser reconocida y examinada, independientemente de la posición política de uno sobre la guerra. Los túneles de Cu Chi permanecen como un monumento no solo a un lado del conflicto, sino a la capacidad humana de adaptarse, resistir y sobrevivir en circunstancias que parecen insoportables. Son un testimonio de lo que las personas harán cuando creen que no tienen otra opción, cuando la alternativa a la resistencia parece peor que cualquier sufrimiento que deban soportar. Visitarlos hoy es una experiencia que trasciende el turismo ordinario. Es una oportunidad para reflexionar sobre la guerra, el sacrificio, la determinación humana y los límites del poder militar. Es un recordatorio de que debajo de nuestros pies, en un lugar que parecía ordinario, miles de personas vivieron vidas extraordinarias, luchando una guerra desde las profundidades de la tierra. Los túneles de Cu Chi son más que una curiosidad histórica, son una lección sobre la naturaleza del conflicto humano, sobre cómo la voluntad y el ingenio pueden enfrentar la tecnología y el poder, sobre cómo el terreno y la determinación pueden transformar la dinámica de la guerra. Son un recordatorio sombrío de que en la guerra, la medida del éxito no es solo cuántas batallas ganas, sino si puedes sostener tu lucha hasta que el enemigo ya no pueda o no quiera continuar. Y en los túneles oscuros de Cu Chi, bajo la arcilla roja de Vietnam, esa lección fue escrita con sangre, sudor y lágrimas por miles de personas cuyo sacrificio cambió el curso de la historia.